Hola a todos y a todas, amigos, ¿qué tal? Bueno, muy contento, pues, la verdad, por estar aquí junto a ustedes, ¿verdad? En este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy bonito. Un tema va a ser corto este podcast, por motivos del tiempito, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ustedes sean bendecidos por ello, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia, algo, ¿verdad? Ciertamente importante en la vida de las personas, en nuestra relación con las personas, podríamos decirlo así, en nuestras relaciones sociales, amorosas, etcétera, ¿verdad? Es importante siempre tener en cuenta que la obediencia, cuando es aplicada, es como ser prácticamente una persona sabia. Y la obediencia también se relaciona a Dios y se relaciona a nuestros padres, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en detalle de una. Espero que les guste este podcast y vamos de una. Juan 14:23 dice de esta manera: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Ok, primero, aquí dice que el que me ama. Ok, si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecerle, ¿cierto? Su palabra y a Él. Lo mismo sucede con una persona. Si nosotros amamos a una persona, nosotros obedecemos, ¿verdad? Lo que pues dice y le amamos. Sea nuestros padres, sea quien sea, novia, esposa, amistades. En sí, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden dar. Pero como acabamos de decir en Juan 14:23, esto Jesús lo dijo y es muy, pero como que muy directo en sí. Porque si nosotros realmente amamos a Dios, le vamos a obedecer. Ahora, una clave para la obediencia es tener en claro la humildad. Si nosotros no tenemos humildad, pues cómo vamos a poder llegar a inclusive servirle, obedecer su palabra o amarlo a Él. O sea, la humildad es algo parte de, ¿verdad? La sabiduría. La sabiduría se conforma cuando nosotros somos obedientes. ¿Queremos ser sabios? Primero seamos obedientes. La palabra de Dios también dice aquí, ¿verdad? En Proverbios 6:20: hijo mío, obedece al mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Como lo mencionaba ahorita, nosotros amamos a nuestros padres, ¿verdad? Le vamos a obedecer de verdad. Ojo, si nosotros le amamos, pero le amamos puramente. O sea, no es que le amamos solo porque son padres y porque somos de nuestra sangre. O sea, cuando le amamos de veras, ¿cierto? Deuteronomio 5:33 dice lo siguiente: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Esto se lo decía el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, ¿cierto? Él se lo dijo en un término de que si nosotros, bueno, si lo aplicamos a nuestras vidas, lo que nos estaría diciendo es que nosotros tenemos que vivir para Él, obedecerle, ¿verdad? En sí. Si nosotros vivimos para Dios, le vamos a obedecer. La obediencia, amigos, que de hecho es algo muy importante en la vida de una persona, ¿verdad? Ya que una persona obediente, pues siempre se va a ser tomada en cuenta, ¿verdad? Una persona obediente que acata las instrucciones siempre será tomada en cuenta. Pero una persona desordenada e indisciplinada no va a ser tomada en cuenta pues para nada, ¿verdad? Ahora, la pregunta más común hoy día al respecto del tema: ¿por qué es importante la obediencia? Bueno, y primero que nada, ¿verdad? En internet la palabra obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, ¿verdad? Importante para las buenas relaciones, convivencia y tareas pues productivas, como lo mencioné hace al inicio de este podcast. La acción de obedecer es aquella, ¿verdad?, en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos, ¿cierto? Una persona que no es obediente no es usada ni por Dios mismo ni por ninguna persona, ya que el desobediente solo quiere hacer lo que se le dé la gana. Y obviamente si pensamos cómo ve eso Dios, ¿verdad? Pues ahí es donde se complica la cosa, ¿verdad? El desobediente, porque ya que la desobediencia es algo que a Dios no le agrada, es algo que a Él le desagrada y mucho, ¿verdad? Claros ejemplos de desobediencia, amigos, son como Jonás, ¿verdad? Que quiso desobedecer a Dios. No quiso ir a dar su palabra en Nínive.
y a causa de ello, ¿verdad? Se monta en un barquito de papel, no, mentira, de papel no. Se monta en un barquito y termina siendo tragado por un pez, ¿verdad? Por unos cuantos días, no fue mucho. Eso, ojo eso, ¿por qué? Porque luego él decide obedecer, el pez lo vomita en la tierra, ¿verdad? Pero ojo esto que es como muy interesante. O sea, Dios nos conoce a nosotros, increíblemente, ¿verdad? Nos conoce a nosotros a un punto, ¿verdad? En que, por ejemplo, vemos a Jonás. Él decía que no iba a ir, él decía que no iba a ir, y al final de todo fue. Pero un dato curioso, él se montó al barco, ok, bien chévere, pero cuando el pez se lo tragó, dice que lo vomita en la tierra de Nínive. O sea, él se arrepintió y en el momento que se arrepiente, no lo vomitó en el medio del mar o lo tiró, no, o lo escupió. Simple y sencillamente, Dios hizo que lo vomitara en la tierra de Nínive. ¿Por qué? Porque Dios sabía el corazón de él y nos conoce a nosotros, ¿verdad? Que es un dato importante, ¿verdad? Luego Jonás, ¿verdad? Va, obedece y Nínive se salva de su destrucción. Entonces, así como Jonás, el obedecer es importante. ¿Por qué? Porque eso nos trae credibilidad y confianza de las demás personas, pues a nuestra persona, ¿cierto? A nosotros. Recibiremos buenas consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Por así decirlo. Aunque cuando decimos consecuencias suena como para decir lo malo, ¿verdad? Pero en realidad no. Hay consecuencias buenas y consecuencias malas en nuestra vida, ¿verdad? El desobediente, ¿verdad? Solo pasa haciendo lo que quiere y pues le vienen las malas consecuencias de sus actos, ¿verdad? Es indisciplinado, quejón o quejona si lo mandan a hacer algo, ¿cierto? En Deuteronomio 15:68 se habla de la desobediencia y sus consecuencias, ¿verdad? Nada buenas, de hecho. Se menciona un sinfín de consecuencias malas de la desobediencia, ¿verdad? Ahora el temor de una persona jamás estará sobre un desobediente, ¿verdad? Mientras que en un obediente, pues sí lo va a estar. Pasa lo mismo con la confianza, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Y lo más que todo pasa lo mismo con la confianza, ¿verdad? Para disciplinar a alguien ya hay que ser muy fuertes, astutos, persistentes, porque no es fácil, ¿verdad? Como personas tendemos a ver que la disciplina, como dice la palabra de Dios, en el momento no nos es como muy qué lindo, ¿verdad? Pero las chancletadas que la mamá o nuestro papá nos da, ¿verdad? Nos sirven para futuro, pues llegar inclusive a aprender las lecciones, ¿verdad? Como dice la palabra, toda disciplina en el momento de ser aplicada no es bonita, no es deseada, pero es, bueno, es muy importante porque esto nos ayudará a ser mejores personas, ¿cierto? ¿Verdad? Y ya que no es fácil obedecer, ¿verdad? Ahora, como reitero, disciplinar a alguien hay que ser muy fuertes, astutos y persistentes, ¿cierto? Ahora, no es sencillo, ¿verdad? Y hasta que la persona desobediente no reciba sus malas consecuencias, no va a aprender realmente la lección de la vida. Los seres humanos tenemos algo muy extraño, ¿verdad? Por naturaleza nos tiene que pasar algo malo para aprender la lección de la vida. Y bueno, obviamente algunos, ¿verdad? No todos. Pero, sin embargo, el saber ser obediente implica el ser respetuoso y saber analizar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ser obediente agrada a Dios. Padres, ¿verdad? A Dios, a nuestros padres e inclusive a algunas de nuestras amistades que tienen ciertos cargos importantes sobre nuestras vidas. Veamos otras 3 citas, por ejemplo, aquí, antes de terminar. Proverbios 10:17 dice de esta manera: el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Muy cierto, ¿no? La palabra aquí en este proverbio, que si no me equivoco fue escrito por Salomón, por el rey Salomón, ¿verdad? Los proverbios. Él aquí enfoca a que cuando nosotros atendemos, ponemos nuestra mirada en las correcciones, en la disciplina, vamos camino a la vida. O sea, eso quiere decir que iremos camino, ¿verdad? Hacia el bien, ¿verdad? Al buen futuro, ¿verdad? Ahora, el que la rechaza se pierde. El que rechaza la corrección, la disciplina, se pierde porque a futuro no será una gran persona, porque no aprendió la lección, nunca se lo enseñaron, ¿verdad? Lastimosamente esa es la forma de enseñarlo.
No con chancletazos, ¿verdad? En las cabezas como se ve en Facebook hoy día, pero tampoco con violencia, ¿cierto? Entonces, no con los chancletazos de la mamá quiere decir que se van a, ¿verdad?, aprender la lección. Si bien es cierto, en algunos países ya eso hasta es violencia, ¿verdad? Eh, digamos, el corregir a una persona es corregir, pero no aplicando violencia en muchos casos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es hacer corrección, ¿verdad? A una persona, y otra cosa que es muy diferente es hacer uso de la violencia para corrección. El problema de la violencia cuando es aplicada es que quedarán partículas de violencia en la vida de las personas que, si no se eliminan cuanto antes, esas partículas se irán esparciendo poco a poco en la mente de la persona, y llegará un punto en que, pues, lastimosamente esas partículas serán algo que será parte de la persona en su futuro, que algo que tuvo que haber sido una disciplina, una corrección, más bien lo que terminó haciendo es terminar de destruir a la persona, ¿cierto? Romanos 12, versículo 2 dice de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, vamos a ver. Si el Señor nos dice que su voluntad es que nosotros lo obedezcamos, quiere decir que lo que Él quiere para nosotros es algo bueno, algo agradable y algo perfecto. Recordemos que nosotros no somos perfectos, pero lo que Dios nos da, en la mayoría de los casos, perfecto en el sentido que es lo que Dios quiere para nosotros, agradable porque Él sabe que nos va a gustar, y bueno porque sabe que es para nuestro bien, ¿cierto? Así que también veamos esto. Santiago 4:7 dice: así que sométase, ¿verdad?, a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo es desobediente, y si nosotros lo somos, estamos siguiéndolo a él, ¿cierto? Ese es uno de los mayores pues problemas que puede haber al respecto, ¿verdad?, de si nosotros decidimos, ¿verdad?, desobedecer al Señor. Amigos, antes de terminar este podcast, les recuerdo, está disponible en YouTube también por aquello, ¿verdad?, que quieran ir a mi canal. Ahí está disponible, ¿verdad? Mi correo es el siguiente: para consejos y cosas así, jdconsejos@gmail.com, y para contacto, ¿verdad?, jdcontacto40@gmail.com. Ahí pueden comunicarse con mi persona. Ahí está página en Facebook, Darío Guzmán JD, Instagram, darioguzman.jd, y en YouTube, ¿verdad?, Darío Guzmán JD también, por si gustan revisar, ¿verdad?, ahí el canal, hay más contenido ahí cada domingo. Y pues para muchas personas que yo sé que muchos no tendrán Spotify, entonces he subido también, ¿verdad?, a YouTube, ¿verdad?, solamente que es un video pues totalmente con un poco de letras, ¿verdad?, solo el título en el centro, y es puro audio, ¿verdad?, que no se siente lo mismo, ¿verdad?, que verlo en Spotify. Por eso los Golden ven y oyen los podcasts en Spotify, ¿verdad? Lo digo bromeando. Chicos, espero que les haya gustado este podcast. Gracias por escucharlo. Nos vemos el próximo miércoles, y que Dios me los bendiga a todos. Ya saben, contáctense si necesitan ayuda, y nos estamos viendo. Chao.